Todo pasa por algo. Sabiduría budista para la vida, budismo. La vida, con sus matices infinitos, siempre nos pone frente a acontecimientos que, en el momento, parecen desconcertantes, dolorosos o incluso injustos. Desde los pequeños contratiempos del día hasta las grandes crisis existenciales, cada experiencia deja una huella en nuestra mente y en nuestro corazón. El budismo, una de las tradiciones espirituales más antiguas y profundas de la humanidad, nos invita a mirar más allá de la superficie de lo que sucede, enseñándonos que nada ocurre por casualidad ni de manera aislada. La enseñanza, todo pasa por algo, no es simplemente un consuelo superficial, sino una sabiduría profunda que nos conecta con la interdependencia de todos los fenómenos, la ley del karma, la impermanencia y el sentido de la vida misma. Desde la perspectiva budista, cada situación lleva consigo una enseñanza, una semilla de transformación y un reflejo de nuestra relación con el mundo. No se trata de resignarse pasivamente, ni de ver en cada dolor un castigo, sino de abrir los ojos a la realidad de que cada instante contiene el potencial de despertar nuestra conciencia. Entender esta visión requiere paciencia, contemplación y apertura del corazón. El propósito de este texto es guiarte, paso a paso, a través de esta enseñanza, explorando cómo aplicarla a la vida diaria y cómo ella puede transformar nuestra manera de enfrentar las pruebas, los cambios y las bendiciones que encontramos en el camino. En las siguientes páginas exploraremos 5 dimensiones esenciales de la enseñanza "Todo pasa por algo" desde el prisma budista. No son simples reflexiones teóricas, sino caminos para comprender la vida con mayor profundidad y encontrar serenidad en medio de la incertidumbre. Cada apartado se desarrollará de manera extensa, como una meditación profunda que te permitirá no solo leer, sino también sentir y vivir esta verdad. La interdependencia de todas las cosas y el sentido de los acontecimientos. La sabiduría budista comienza siempre recordándonos algo esencial. Nada en este mundo existe de manera aislada. Cada cosa que vemos, sentimos o experimentamos forma parte de una red infinita de causas y condiciones. Desde la perspectiva más simple hasta la más compleja, nuestra vida es el resultado de innumerables factores que se entrelazan entre sí. Cuando decimos que todo pasa por algo, lo que realmente estamos afirmando es que nada acontece sin un motivo profundo. Aunque nuestra mente, atrapada en la prisa y la superficialidad, muchas veces no sea capaz de reconocerlo. Imagina por un momento un árbol en el bosque, ese árbol que hoy se eleva hacia el cielo, ofreciendo sombra, frutos y refugio a los pájaros, no surgió de la nada, creció de una semilla que cayó en la tierra, pero esa semilla necesitó agua, nutrientes, luz solar, espacio para expandirse y tiempo para desarrollarse. El viento pudo haber llevado esa semilla a ese lugar exacto. Los animales tal vez ayudaron en su dispersión. Las lluvias hicieron posible que germinara, y la temperatura adecuada permitió que sobreviviera. Cuando observamos con atención, comprendemos que ese árbol no es solamente un árbol, sino el resultado de una danza infinita de condiciones que lo hicieron posible. Lo mismo sucede con nuestra vida. Cada experiencia, incluso las que parecen insignificantes, tiene raíces profundas en lo que sucedió antes y en lo que está sucediendo alrededor. Si alguna vez te has preguntado por qué conociste a cierta persona en un momento específico, o por qué un obstáculo se presentó justo cuando pensabas que todo estaba bajo control, la enseñanza budista te diría, porque las condiciones estaban maduras para que eso ocurriera. Nada surge sin una causa, y cada causa trae consigo efectos que se manifestarán tarde o temprano. Este principio se llama en budismo Pratyaya Samutpada, la originación dependiente.
es una de las enseñanzas más profundas que el Buda compartió con sus discípulos. Según esta verdad, todos los fenómenos existen en dependencia de otros fenómenos. No hay nada permanente, no hay nada aislado, todo está en relación constante. Por eso, cuando enfrentamos una situación difícil, podemos detenernos y preguntarnos, ¿qué condiciones hicieron posible esto? Y más importante aún, ¿qué puedo aprender de ello? Pensemos en una pérdida, por ejemplo, la muerte de un ser querido, la ruptura de una relación, la pérdida de un empleo. Al principio, lo único que sentimos es dolor. Nos parece injusto, cruel, y nuestra mente busca explicaciones rápidas que casi nunca nos consuelan. Pero con el tiempo, si observamos con atención, descubrimos que esa experiencia nos transformó. Tal vez nos hizo valorar más a las personas que tenemos a nuestro lado, o nos obligó a replantear nuestras prioridades, o despertó en nosotros una fortaleza interior que no sabíamos que teníamos. Nada de eso hubiera emergido sin aquella pérdida. El sufrimiento, aunque no lo deseemos, también forma parte de la interdependencia de la vida y nos empuja a crecer. En los sutras budistas, encontramos relatos en los que el Buda explica que incluso los encuentros más pequeños tienen un sentido. Una persona que nos sonríe en la calle, alguien que nos ofrece ayuda en un momento de dificultad, un maestro que aparece justo cuando lo necesitamos. Nada de esto es mera casualidad. Son frutos del karma, de las acciones pasadas que sembraron semillas y que ahora florecen. Karma no significa castigo ni recompensa, sino simplemente la ley de causa y efecto. Lo que hacemos, pensamos o decimos genera consecuencias que tarde o temprano se manifestarán en nuestra vida. Cuando comprendemos esta red de interdependencia, dejamos de vernos como víctimas de un destino cruel. Empezamos a reconocer que la vida nos habla constantemente a través de los acontecimientos. Cada situación es una oportunidad para despertar, para soltar el ego y para aceptar que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Ahora bien, es importante no malinterpretar esta enseñanza. Decir que todo pasa por algo no significa justificar la injusticia o aceptar pasivamente el sufrimiento. No significa pensar que si alguien sufre violencia o pobreza es porque lo merece. El budismo nos invita a una comprensión más compasiva, reconocer las causas profundas de los acontecimientos y actuar para generar nuevas condiciones más saludables y armoniosas. Si hoy existe sufrimiento en el mundo, es porque hay causas, ignorancia, apego, aversión, que lo alimentan. Pero si generamos nuevas causas, sabiduría, compasión, generosidad, entonces los efectos futuros serán distintos. Un ejemplo claro de esta visión lo encontramos en la práctica de la meditación. Cuando una persona se sienta a meditar, lo que hace es sembrar nuevas causas en su mente. Al cultivar la atención plena, la calma y la comprensión, está transformando las condiciones internas que antes producían ansiedad, ira o tristeza. Con el tiempo, los efectos se manifiestan en una vida más serena, en relaciones más sanas y en una mayor claridad para enfrentar los retos. Nada de esto ocurre por casualidad, sino porque se sembraron semillas distintas que dieron frutos distintos. La interdependencia también nos enseña humildad. Muchas veces creemos que controlamos nuestra vida al 100%, pero la verdad es que estamos sujetos a una red de factores mucho más amplia. No decidimos dónde nacer, quiénes serían nuestros padres, ni las circunstancias iniciales de nuestra existencia. Y sin embargo, dentro de esa red también tenemos libertad. La libertad de elegir cómo respondemos a lo que nos ocurre. Tal vez no podemos evitar que llegue una tormenta, pero sí podemos decidir si la enfrentamos con miedo o con confianza. No podemos impedir que alguien nos hiera con sus palabras, pero sí podemos elegir no devolver odio con odio. Esa capacidad de respuesta es donde reside nuestra verdadera libertad y, en última instancia,
nuestro despertar. Al entender que todo está interconectado, también aprendemos a mirar la vida con gratitud. Cada alimento que llega a nuestra mesa es fruto de innumerables condiciones. La tierra, el agua, el sol, los agricultores que sembraron y cosecharon, los transportes que lo llevaron hasta nuestra ciudad, las manos que lo prepararon. Nada de lo que consumimos o disfrutamos es nuestro de manera aislada, sino el resultado de una interdependencia universal. Cuando comemos con esta conciencia, surge de manera natural un sentimiento de respeto hacia la vida y un compromiso por cuidarla. Este principio no se limita a lo material, también se extiende a lo emocional y espiritual. Cada maestro que encontramos, cada libro que leemos, cada experiencia que nos sacude, todo está entrelazado en el tejido de nuestro destino. A veces creemos que algo malo nos ocurrió, pero con los años descubrimos que fue lo mejor que podía haber pasado. Ese empleo que no conseguimos nos abrió la puerta a otro camino. Esa relación que terminó nos permitió conocernos mejor y crecer. Esa enfermedad que nos detuvo nos obligó a replantear cómo estábamos viviendo. Con los ojos del presente, muchas veces no entendemos, pero con los ojos del tiempo descubrimos que, en efecto, todo tenía un sentido. El budismo nos invita a cultivar esta confianza profunda en la vida. No se trata de una fe ciega, sino de una comprensión lúcida. Todo lo que ocurre, ocurre porque las condiciones están ahí. Y aunque no siempre veamos el propósito inmediato, podemos confiar en que cada experiencia es una maestra. En lugar de preguntarnos, ¿por qué a mí?, podemos preguntarnos, ¿para qué? ¿Qué enseñanza, qué oportunidad de transformación se esconde detrás de esto? Esta forma de ver el mundo nos libera del victimismo y nos llena de responsabilidad. Porque si entendemos que nuestras acciones de hoy generan los efectos de mañana, entonces somos responsables de las semillas que sembramos. Si cultivamos pensamientos de odio, el odio regresará. Si cultivamos compasión, la compasión florecerá. En esta red infinita, cada gesto cuenta, cada palabra cuenta, cada silencio también cuenta. La interdependencia nos recuerda que nuestras vidas están entrelazadas con las de los demás. No podemos ser felices solos si el mundo a nuestro alrededor está lleno de sufrimiento. La felicidad auténtica surge cuando reconocemos esta unidad y trabajamos por aliviar el dolor de los demás. Cada vez que ayudamos a alguien, no solo transformamos su vida, también transformamos la nuestra. Cada vez que sembramos bondad, el eco de esa acción regresa a nosotros de maneras inesperadas. Por eso, cuando la vida te presente un desafío, recuerda, no es un accidente ni una casualidad absurda, es parte de la red de condiciones que conforman tu camino. Tal vez no lo entiendas de inmediato, pero si mantienes la calma, la atención plena y el corazón abierto, con el tiempo verás que ese desafío te estaba mostrando algo esencial. Así, la enseñanza «todo pasa por algo» se convierte en una brújula que nos orienta incluso en la oscuridad, porque nos recuerda que detrás de cada sombra siempre hay una luz que espera ser descubierta. La impermanencia y el arte de aceptar los cambios. La enseñanza de la impermanencia ocupa un lugar central en el corazón del budismo. Es uno de los pilares que sostienen toda la visión de la vida y de la existencia. Comprender profundamente que todo cambia, que nada permanece igual, que todo lo que surge está destinado a desvanecerse, es a la vez una fuente de sabiduría y un camino hacia la liberación del sufrimiento. Cuando afirmamos que todo pasa por algo, no podemos desligar esa afirmación de la realidad de la impermanencia. Las cosas suceden porque son el resultado de condiciones temporales, y esas condiciones, como todo en el universo, son transitorias. El problema fundamental de los seres humanos es que nos aferramos a lo que cambia como si fuese eterno, y sufrimos cuando la realidad nos demuestra que no es así. Desde que nacemos, la impermanencia está presente en cada respiración. El aire entra y sale, nunca se queda.
Cada célula de nuestro cuerpo cambia constantemente. De hecho, el cuerpo que hoy tenemos no es el mismo de hace unos años, porque las células se renuevan, los órganos se transforman, la piel envejece. Sin embargo, en nuestra mente creamos la ilusión de permanencia. Pensamos que las cosas van a permanecer como están, que la juventud durará siempre, que las personas que amamos nunca partirán, que nuestra situación económica se mantendrá estable, que la salud será inquebrantable. El budismo nos muestra que ese apego a lo que cambia es la raíz del sufrimiento. Aceptar la impermanencia no significa resignarse de manera pasiva, sino mirar la realidad con los ojos abiertos, sin engaños, y aprender a fluir con los cambios en lugar de resistirnos a ellos. Cuando entendemos que todo está en constante transformación, nuestra relación con la vida se vuelve más ligera, más flexible, más serena. En vez de agarrarnos con desesperación a lo que no puede quedarse, aprendemos a disfrutarlo mientras está presente y a soltarlo con gratitud cuando se va. Pensemos en las estaciones del año. Nadie espera que el invierno dure para siempre, ni que el verano no termine nunca. Sabemos que después del frío vendrá la primavera, y después del calor volverá el otoño. Esa es la danza de la naturaleza, y la aceptamos sin quejas. Sin embargo, cuando se trata de nuestra vida, queremos que los momentos de felicidad duren eternamente y que los momentos de dolor desaparezcan de inmediato. Nos cuesta entender que ambos son transitorios, que la alegría y el sufrimiento son como olas que surgen y se desvanecen en el océano de la existencia. El Buda solía comparar la vida con una burbuja en el agua, con una gota de rocío en la mañana, con un relámpago en el cielo. Imágenes que nos recuerdan lo frágil y efímera que es la experiencia humana. A primera vista esto puede parecer triste o pesimista, pero en realidad es profundamente liberador. Si todo es impermanente, entonces no hay necesidad de aferrarnos con tanto miedo. Lo que nos duele hoy pasará, lo que nos alegra hoy también pasará, y en medio de ese flujo podemos encontrar una paz que no depende de lo externo. La comprensión de la impermanencia nos ayuda a apreciar más intensamente el presente. Cuando sabemos que nada dura para siempre, valoramos lo que tenemos aquí y ahora. Esa persona que nos acompaña hoy, esa conversación, ese amanecer, ese abrazo, son irrepetibles. Si vivimos distraídos, dándolos por seguros, corremos el riesgo de perderlos sin haberlos disfrutado plenamente. La impermanencia, entonces, no es una condena, sino una invitación a vivir con mayor atención y gratitud. También nos ayuda a soltar el sufrimiento. Muchas veces quedamos atrapados en el dolor del pasado, reviviendo una y otra vez las heridas, los errores, las pérdidas. Pero si aceptamos que todo cambia, comprendemos que incluso el dolor es transitorio. No hay herida que no cicatrice, no hay noche que no dé paso al amanecer. El tiempo, la mente, el corazón, todo está en constante transformación. Cuando nos aferramos al sufrimiento, lo prolongamos. Cuando lo aceptamos como parte de la impermanencia, lo dejamos ir y permitimos que la vida continúe su curso. Ahora bien, aceptar los cambios no siempre es fácil. Nuestra mente teme lo desconocido, se aferra a lo familiar, incluso cuando lo familiar ya no nos hace bien. Nos cuesta soltar relaciones, trabajos, identidades, porque nos sentimos inseguros sin ellos. Pero la vida, con su sabiduría, se encarga de empujarnos hacia adelante. A veces lo hace suavemente, con pequeñas señales, y otras veces lo hace con sacudidas fuertes, una ruptura, una enfermedad, una pérdida. Son recordatorios de que nada es fijo, de que no podemos detener el río de la existencia. Resistirnos solo nos llena de angustia, mientras que abrirnos al cambio nos permite crecer. Podemos mirar ejemplos históricos y espirituales para comprender mejor esta verdad.
Grandes maestros espirituales, desde el Buda hasta filósofos de diferentes tradiciones, han insistido en que el apego a lo permanente es la causa de gran parte de nuestro dolor. El Buda, en sus enseñanzas sobre las 4 nobles verdades, explicó que el sufrimiento surge del apego y del deseo de que las cosas sean distintas de lo que son. Cuando deseamos que lo agradable permanezca para siempre y que lo desagradable nunca ocurra, creamos una lucha imposible contra la naturaleza cambiante de la vida. La liberación surge cuando aceptamos que todo está en flujo y dejamos de luchar contra lo inevitable. El arte de aceptar los cambios también está profundamente ligado a la práctica de la atención plena. Al observar nuestra respiración, nos damos cuenta de que cada inhalación es distinta de la anterior, y cada exhalación también lo es. No podemos respirar 2 veces el mismo aire. Este simple ejercicio nos conecta con la realidad de la impermanencia en el nivel más íntimo. Y si lo llevamos a nuestra vida diaria, podemos empezar a ver cada instante como único, irrepetible, digno de ser vivido con conciencia plena. En la vida cotidiana, aceptar la impermanencia puede cambiar radicalmente la manera en que enfrentamos los desafíos. Imagina que atraviesas una situación económica difícil. Si crees que esa situación será eterna, te llenas de desesperanza y ansiedad. Pero si recuerdas que todo cambia, sabes que esa etapa también pasará, que nuevas oportunidades surgirán, que las condiciones no permanecerán fijas. Lo mismo ocurre con la enfermedad. No negamos el dolor, pero recordamos que el cuerpo es dinámico, que la medicina, los cuidados, el tiempo, todo puede transformar la situación. Incluso cuando la enfermedad es irreversible, la aceptación de la impermanencia nos ayuda a vivir con mayor serenidad el proceso, sin resistirnos inútilmente. Uno de los grandes regalos de la impermanencia es que nos muestra que el cambio es posible. Si todo cambiara menos nuestra mente, estaríamos condenados a repetir los mismos errores una y otra vez. Pero como la mente también es impermanente, tenemos la capacidad de transformarla. Los hábitos destructivos pueden ser reemplazados por hábitos sanos, la ignorancia puede convertirse en sabiduría, el odio puede transformarse en compasión. El budismo nos recuerda constantemente que no estamos condenados a permanecer en el sufrimiento, porque nada es fijo, ni siquiera nuestro propio carácter. A nivel espiritual, aceptar la impermanencia nos prepara para la muerte. En la cultura occidental, la muerte suele ser un tema tabú, algo que evitamos pensar. Pero en el budismo, contemplar la muerte es una práctica fundamental. No para vivir con miedo, sino para recordar que cada día es precioso y que debemos aprovecharlo con conciencia. Saber que la vida es impermanente nos hace más compasivos, porque entendemos que todos compartimos esa misma fragilidad. Nos hace más generosos, porque sabemos que no nos llevaremos nada, y nos hace más libres, porque dejamos de posponer la vida y empezamos a vivirla plenamente en cada instante. Hay una historia budista que ilustra esta enseñanza. Una mujer, devastada por la muerte de su hijo, acudió al Buda pidiéndole un remedio para su dolor. El Buda le dijo que buscara una semilla de mostaza en una casa donde nunca hubiera muerto nadie. La mujer recorrió casa tras casa, pero en todas encontró que alguien había muerto. Un padre, una madre, un hermano, un hijo. Finalmente comprendió que la muerte es parte de la condición humana, que nadie escapa a la impermanencia. Esa comprensión no eliminó su dolor de inmediato, pero le permitió transformarlo en sabiduría y compasión hacia los demás. Aceptar la impermanencia no significa dejar de sentir. Vamos a seguir experimentando alegría y tristeza, amor y pérdida. Pero significa que dejamos de luchar contra lo inevitable y nos abrimos a fluir con la vida. Como decía un maestro zen, deja que las olas vengan y vayan, pero no te conviertas en la ola. Sé el océano. El océano permanece, aunque las olas cambien,
Así también nuestra esencia puede permanecer serena en medio de los cambios constantes. Cuando interiorizamos la impermanencia, surge también un profundo sentido de ecuanimidad. Aprendemos a no apegarnos demasiado a lo agradable ni a rechazar con tanta fuerza lo desagradable, porque sabemos que ambos son pasajeros. Esta ecuanimidad nos da una estabilidad interior que ninguna circunstancia externa puede arrebatar. Nos convertimos en testigos de la vida, participando de ella plenamente, pero sin ser arrastrados por sus vaivenes. En el día a día, practicar la aceptación de la impermanencia puede comenzar con pequeños gestos. Mirar un atardecer sabiendo que no volverá a repetirse. Escuchar a alguien con total atención porque esa conversación es única. Disfrutar de una comida sin distracciones porque ese sabor no será exactamente igual mañana. Cada vez que honramos lo efímero, nos volvemos más conscientes y más agradecidos. Y cuando enfrentamos las grandes pruebas, esta práctica nos sostiene. Un cambio de ciudad, la partida de un ser querido, el final de una etapa de la vida. En lugar de quedarnos atrapados en la nostalgia o el miedo, podemos abrirnos al misterio de lo nuevo que está llegando, porque si algo termina, es porque algo nuevo está comenzando. Esa es la danza de la impermanencia, muerte y renacimiento, fin y comienzo, una y otra vez. Al mirar hacia atrás en nuestra vida, podemos reconocerlo fácilmente. Muchas cosas que en su momento nos parecieron terribles fueron en realidad puertas hacia algo mejor. La ruptura de una relación abrió espacio para una unión más auténtica. La pérdida de un empleo dio paso a una vocación más profunda. La enfermedad despertó en nosotros un deseo de vivir con mayor conciencia. La impermanencia, aunque dolorosa, siempre nos está empujando hacia adelante, hacia una mayor comprensión y una mayor madurez espiritual. El budismo nos anima a confiar en este proceso. Aunque no siempre entendamos de inmediato el sentido de lo que ocurre, podemos tener la certeza de que todo forma parte del flujo natural de la existencia. La vida no se detiene, y en ese movimiento constante hay belleza, hay enseñanza, hay oportunidad de despertar. Así, la enseñanza de que todo pasa por algo se entrelaza inseparablemente con la impermanencia, porque las cosas pasan precisamente porque nada permanece fijo. Cada evento es una ola en el océano de la vida. Surge, se eleva, se desvanece y deja tras de sí una huella de transformación. Aprender a aceptar esa danza, en lugar de resistirla, es uno de los mayores regalos que el budismo puede ofrecernos. El karma y la ley de causa y efecto, comprender por qué todo sucede. El budismo nos ofrece una de las explicaciones más profundas y transformadoras acerca de la vida a través de la enseñanza del karma. Esta palabra, tantas veces malinterpretada o simplificada en la cultura popular, no es un castigo divino ni una recompensa mágica, sino la expresión de una de las leyes universales más claras, la ley de causa y efecto. En sánscrito, karma significa simplemente acción. Cada acción que realizamos, ya sea física, verbal o mental, genera consecuencias que tarde o temprano se manifestarán en nuestra existencia. Cuando decimos que todo pasa por algo, desde la visión budista, lo que afirmamos es que todo lo que vivimos es fruto de causas sembradas en el pasado, y que a su vez está generando causas para el futuro. Nada surge al azar, nada carece de raíces. Comprender el karma no es un ejercicio intelectual, sino una transformación de la manera en que vivimos. Porque si aceptamos que cada gesto, cada palabra y cada pensamiento tiene repercusiones, entonces reconocemos la inmensa responsabilidad que tenemos sobre nuestra vida y sobre la vida de los demás. No somos víctimas pasivas de un destino arbitrario. Somos participantes activos en la creación de nuestra realidad. El budismo nos invita a observar cómo el sufrimiento y la felicidad que experimentamos hoy son, en gran medida, el resultado de acciones pasadas. Y nos recuerda que el presente, con cada elección que hacemos, está construyendo el futuro.
A lo largo de los sutras, el Buda enseñó repetidamente que nada ocurre sin causas. El hambre, la guerra, la enfermedad, la prosperidad, la paz, el amor, todo tiene raíces en acciones previas, tanto individuales como colectivas. Si una sociedad vive en conflicto constante, es porque durante mucho tiempo ha sembrado semillas de odio, avaricia e ignorancia. Si una persona experimenta serenidad interior, es porque ha cultivado durante años la práctica de la compasión, la paciencia y la sabiduría. La ley del karma es imparcial. No distingue entre ricos y pobres, entre poderosos y débiles. Simplemente refleja la energía de lo que se siembra. Uno de los errores más comunes al hablar de karma es pensar que se trata de una especie de justicia inmediata. Haces algo malo y enseguida algo malo te ocurre. Haces algo bueno y enseguida recibes una recompensa. La realidad es mucho más compleja. Las semillas kármicas no siempre brotan de inmediato. Pueden tardar años, décadas o incluso vidas enteras en manifestarse. Esto no significa que no existan, sino que dependen de múltiples condiciones para madurar. Tal como una semilla de manzana puede permanecer latente en la tierra hasta que recibe la cantidad adecuada de agua, luz y nutrientes. Así también nuestras acciones esperan el momento propicio para dar fruto. Esta visión nos ayuda a comprender por qué a veces parece que personas injustas prosperan, mientras que personas bondadosas sufren. No se trata de que la ley del karma falle, sino de que los frutos de las acciones se manifiestan en diferentes momentos. Nadie escapa de las consecuencias de lo que siembra, aunque no siempre podamos verlo en el instante. Por eso el Buda enseñó que no debemos preocuparnos por comparar nuestro camino con el de los demás, sino enfocarnos en cultivar conscientemente nuestras propias acciones. El karma también incluye el poder de la mente. No solo lo que hacemos físicamente tiene consecuencias, sino también lo que pensamos y sentimos. Un pensamiento de odio repetido constantemente fortalece un hábito mental que inevitablemente se expresará en palabras y actos. Una intención de compasión, incluso si no se manifiesta de inmediato en acciones visibles, ya está creando condiciones internas que transformarán nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Así, la práctica budista nos invita a cuidar no solo nuestros actos externos, sino también la calidad de nuestros pensamientos y emociones. Si observamos la vida cotidiana con esta lente, descubrimos que muchas de las cosas que experimentamos no son accidentes, sino reflejos de nuestras acciones pasadas. Si hemos cultivado relaciones basadas en la sinceridad, tarde o temprano recibiremos confianza. Si hemos cultivado relaciones basadas en el egoísmo, tarde o temprano enfrentaremos soledad y desconfianza. Si hemos descuidado nuestro cuerpo durante años, las enfermedades no aparecen como castigos, sino como consecuencias naturales. La ley de causa y efecto no se puede evitar, pero sí podemos transformarla a partir de lo que elegimos sembrar hoy. El budismo nos recuerda que el karma no es destino fijo. Aunque no podemos cambiar las semillas que ya sembramos, sí podemos cambiar la manera en que respondemos a los frutos que brotan y podemos sembrar nuevas semillas para el futuro. Si en este momento cosechamos sufrimiento en lugar de lamentarnos, podemos preguntarnos qué nuevas acciones podemos emprender para generar condiciones distintas. La vida no está escrita de manera inmutable. Cada instante nos ofrece la posibilidad de crear un nuevo camino. Para ilustrar esta enseñanza, pensemos en el fuego. Si ponemos la mano en el fuego, inevitablemente nos quemamos. No porque el fuego nos castigue, sino porque esa es su naturaleza. Del mismo modo, si sembramos odio, inevitablemente sufriremos. No porque un Dios nos castigue, sino porque esa es la naturaleza del odio. Destruye, divide, hiere. Y si sembramos amor, inevitablemente florecerá paz y alegría, porque esa es la naturaleza del amor. Unir, sanar
crear armonía. Comprender esto nos libera de la idea de que la vida es arbitraria y nos muestra que todo tiene coherencia. El karma también nos enseña compasión hacia los demás. Cuando vemos a alguien sufrir, en lugar de juzgarlo como si mereciera su dolor, podemos comprender que está cosechando frutos de causas pasadas. Esto no significa justificar la injusticia, ni mirar con indiferencia. Al contrario, significa que podemos ofrecer ayuda para que esa persona siembre nuevas causas más sanas. Del mismo modo, cuando alguien nos hiere, en lugar de responder con odio, podemos recordar que esa persona actúa bajo la influencia de causas y condiciones de su propia historia, muchas veces marcadas por ignorancia o sufrimiento. Esta comprensión no elimina la necesidad de poner límites, pero nos ayuda a hacerlo desde la sabiduría y no desde la venganza. Una de las claves más profundas del karma es que nuestras acciones nunca afectan solo a nosotros. Todo lo que hacemos impacta en la red de la vida. Una palabra de aliento puede transformar el día de alguien, y ese alguien puede, a su vez, inspirar a otra persona. Un gesto de violencia puede herir no solo a la víctima directa, sino a toda una comunidad. Así, cada acción se expande como ondas en un estanque. Cuando decimos que todo pasa por algo, no hablamos de un destino escrito, sino de una red infinita de causas y efectos que se entrelazan más allá de lo que podemos imaginar. En la práctica budista, comprender el karma nos impulsa a cultivar las llamadas acciones hábiles, aquellas que generan bienestar, paz y liberación. Estas incluyen la generosidad, la compasión, la paciencia, la rectitud, la meditación y la sabiduría. Cada vez que practicamos una de estas virtudes, estamos sembrando semillas de felicidad futura. Puede que no veamos los frutos de inmediato, pero sabemos que están ahí, aguardando el momento adecuado para florecer. Al mismo tiempo, el Buda nos advirtió sobre las acciones no hábiles, la avaricia, la ira, la mentira, el egoísmo, la crueldad. Estas acciones siembran semillas de sufrimiento. Puede que en un primer momento parezcan dar beneficios, dinero, poder, placer, pero tarde o temprano esas semillas se manifestarán en formas de dolor, soledad, conflicto o insatisfacción. El karma no falla. Puede tardar, pero siempre cumple su función. Es importante recordar que el karma no se limita a vidas pasadas o futuras. Aunque en la tradición budista se reconoce la existencia de múltiples vidas, incluso si alguien no comparte esa visión, puede ver cómo la ley de causa y efecto opera claramente en esta misma vida. Una persona que cultiva la gratitud ve cómo su mente se llena de serenidad. Una persona que cultiva la envidia vive constantemente inquieta. Un corazón generoso se rodea de confianza y apoyo. Un corazón cerrado se rodea de sospecha y aislamiento. El karma se manifiesta aquí y ahora en la calidad de nuestra experiencia. La enseñanza del karma también nos invita a asumir plena responsabilidad por lo que vivimos. Muchas veces culpamos a los demás, al destino, a la suerte. Pero cuando comprendemos la ley de causa y efecto, dejamos de buscar culpables externos y comenzamos a mirar hacia adentro. No se trata de culparnos a nosotros mismos de manera destructiva, sino de reconocer nuestro poder. Lo que siembro, cosecho. Y si quiero una vida diferente, debo sembrar diferente. Esta actitud nos empodera y nos saca de la pasividad. Al reflexionar sobre el karma, también surge una visión más amplia de la justicia. En el mundo, muchas veces vemos injusticias que parecen incomprensibles, pero si recordamos que cada ser está atravesado por causas y efectos más allá de lo visible, podemos confiar en que nada queda sin consecuencia. Esta confianza no debe llevarnos a la inacción, sino a trabajar activamente por sembrar causas de justicia, equidad y paz, sabiendo que nuestras acciones son parte de un entramado más grande. La ley del karma,
lejos de ser un dogma rígido, es una invitación a vivir con mayor conciencia. Nos pide que seamos atentos a cada palabra que decimos, a cada gesto que hacemos, a cada intención que cultivamos, porque cada uno de esos actos, aunque parezca pequeño, está construyendo el mundo en el que habitamos. Cuando despertamos a esta realidad, dejamos de vivir de manera automática y comenzamos a vivir con propósito. En este sentido, el karma se convierte en una brújula ética. No necesitamos que alguien nos diga qué está bien o qué está mal de manera arbitraria. Podemos observar directamente los frutos de nuestras acciones. Si una acción genera sufrimiento, es no hábil. Si una acción genera paz y bienestar, es hábil. La práctica budista consiste en cultivar esas acciones hábiles de manera consciente y continua hasta que se conviertan en nuestra segunda naturaleza. Al final, comprender el karma nos lleva a reconocer que nuestra vida no es un conjunto de casualidades, sino el reflejo de una red infinita de causas y efectos. Todo lo que vivimos, por doloroso o gozoso que sea, tiene un sentido en este entramado. Puede que no lo comprendamos de inmediato, pero cada experiencia nos ofrece la oportunidad de sembrar nuevas causas y transformar nuestro futuro. Esta visión nos libera de la desesperanza y nos llena de confianza en la posibilidad de cambio. Así, cuando decimos que todo pasa por algo, desde la mirada budista, estamos reconociendo que cada evento es consecuencia de acciones pasadas y al mismo tiempo es semilla de futuros acontecimientos. Nada es inútil, nada es vacío. Todo tiene un propósito dentro de la ley universal de causa y efecto, y nuestra tarea, como practicantes de la sabiduría, es aprender a actuar de manera consciente, sembrando las semillas que queremos ver florecer en nuestro camino y en el mundo. El sufrimiento como maestro, transformar el dolor en camino hacia la sabiduría. En el corazón del budismo late una verdad que, aunque al principio resulta difícil de aceptar, se convierte en la llave de la verdadera transformación. El sufrimiento no es un enemigo a eliminar, sino un maestro que, si lo sabemos escuchar, nos revela la naturaleza de la vida y nos guía hacia la liberación. La primera de las 4 nobles verdades proclamadas por el Buda después de su despertar fue justamente esta: la vida humana está atravesada por el sufrimiento. No como una condena pesimista, sino como una descripción lúcida de nuestra condición. Todo lo que amamos es impermanente, todo lo que poseemos puede perderse, todo lo que somos está en constante cambio. Resistirse a esta realidad es lo que genera dolor. Abrazarla con sabiduría es lo que abre el camino de la liberación. Cuando decimos que todo pasa por algo, desde esta perspectiva, también decimos que incluso el sufrimiento tiene un sentido. No es un castigo divino ni una maldición injusta, sino una señal que nos invita a mirar hacia adentro, a reconocer dónde nos aferramos, dónde nos engañamos, dónde necesitamos crecer. El dolor, en sus múltiples formas, físico, emocional, espiritual, es un espejo que refleja las verdades que preferimos ignorar. Y como todo en la vida también es transitorio. Viene, nos sacude, nos enseña y se va. Lo que permanece es la huella que deja en nuestra conciencia, la semilla de transformación que despierta en nosotros. El sufrimiento nos muestra con claridad la naturaleza del apego. Cuando algo nos duele, casi siempre es porque estamos aferrados a algo que no queremos soltar. Puede ser una persona, una idea, una expectativa, un recuerdo, una imagen de nosotros mismos. Creemos que sin eso no podremos vivir, y la vida, con su sabiduría, nos lo arranca de las manos para mostrarnos que sí podemos. Al principio nos rebelamos, lloramos, gritamos, sentimos que el mundo se derrumba, pero poco a poco descubrimos que seguimos respirando, que seguimos caminando, que seguimos siendo. Y entonces comprendemos que aquello a lo que nos aferrábamos no era indispensable.
El sufrimiento, como un maestro severo, nos enseña a soltar. También nos enseña compasión. Quien nunca ha sufrido difícilmente puede comprender el dolor ajeno. Es a través de nuestras propias heridas que aprendemos a mirar a los demás con ternura, a reconocer que todos estamos luchando batallas invisibles. El sufrimiento rompe la coraza del ego y nos abre al corazón del otro. Cuando recordamos lo que sentimos en nuestros momentos de mayor dolor, se despierta en nosotros el deseo profundo de aliviar el dolor de los demás. Así, el sufrimiento, lejos de aislarnos, puede convertirse en un puente hacia la empatía y la solidaridad. El Buda mismo experimentó el sufrimiento antes de su iluminación. Creció rodeado de comodidades, protegido de la enfermedad, la vejez y la muerte. Pero cuando salió del palacio y vio por primera vez un anciano, un enfermo y un cadáver, comprendió que ninguna riqueza podía protegerlo de esa realidad. Fue ese encuentro con el sufrimiento lo que lo impulsó a buscar el camino del despertar. Sin el dolor de esa revelación, quizás nunca hubiera emprendido su búsqueda espiritual. De la misma manera, nuestras crisis personales pueden ser las puertas hacia un despertar más profundo. El sufrimiento también nos revela la naturaleza de la impermanencia. Lo que hoy nos hiere, mañana puede transformarse en una fuerza de crecimiento. Esa relación que terminó y nos dejó destrozados se convierte con el tiempo en una oportunidad para conocernos mejor y para construir vínculos más sanos. Esa pérdida que nos hizo sentir vacíos nos muestra lo valioso de lo que aún tenemos. Esa enfermedad que nos obligó a detenernos nos enseña a vivir con mayor conciencia y gratitud. Nada de esto sería posible sin la experiencia del dolor. Como decía un maestro zen, el sufrimiento pule el diamante de nuestro ser. La práctica budista no busca eliminar el sufrimiento de la existencia, sino transformar nuestra relación con él. Cuando meditamos sobre el dolor, en lugar de huir o resistirnos, lo observamos con atención plena. Nos damos cuenta de cómo surge, de cómo se manifiesta en el cuerpo, de qué pensamientos lo alimentan, de cómo cambia y fluctúa. Descubrimos que incluso en el sufrimiento hay impermanencia. No es una roca inmóvil, sino una ola que va y viene. Y al observarla sin identificarnos completamente con ella, comenzamos a liberarnos. La mente común tiende a dividir la vida en experiencias buenas y malas, en momentos deseados y momentos rechazados. Queremos lo agradable y huimos de lo desagradable. Pero el budismo nos enseña a trascender esta dualidad, a mirar cada experiencia como una maestra. El sufrimiento, aunque doloroso, es un maestro particularmente poderoso, porque nos obliga a detenernos, a cuestionarnos, a buscar respuestas más profundas. Muchas veces no despertamos en la comodidad, sino en la incomodidad. No es el placer lo que nos empuja a cambiar, sino la insatisfacción. Si observamos nuestra vida con honestidad, veremos que algunos de nuestros mayores aprendizajes nacieron del dolor. Aprendimos a ser pacientes porque hubo momentos en los que no tuvimos otra opción. Aprendimos a ser fuertes porque la vida nos puso pruebas que nos desafiaron. Aprendimos a soltar porque la pérdida nos lo exigió. Aprendimos a valorar porque la ausencia nos mostró lo que teníamos. Sin sufrimiento, muchas de nuestras virtudes no habrían florecido. Sin embargo, es importante subrayar que el budismo no glorifica el sufrimiento ni lo busca de manera voluntaria. No se trata de pensar que el dolor en sí mismo es bueno. Lo que es transformador no es el sufrimiento en bruto, sino la manera en que lo enfrentamos. Podemos sufrir con resentimiento, quedarnos atrapados en la queja y en la autocompasión, y entonces el dolor no nos enseña nada. O podemos sufrir con atención plena, con apertura, con la disposición a aprender, y entonces el dolor se convierte en un maestro. La diferencia no está en lo que ocurre, sino en cómo lo vivimos.
El sufrimiento también nos conecta con la noción de interdependencia. Cuando sufrimos, vemos con claridad cuánto dependemos de los demás, de su apoyo, de su escucha, de su amor. Nadie atraviesa el dolor completamente solo, aunque a veces lo sintamos así. Incluso un gesto pequeño de alguien, una palabra amable, una mirada comprensiva, puede aliviar enormemente nuestro sufrimiento. Y al mismo tiempo, nuestro dolor puede inspirar a otros a despertar a su propia humanidad. De esta manera, el sufrimiento se convierte en un recordatorio de que estamos profundamente conectados en la red de la vida. Hay prácticas específicas en el budismo que nos ayudan a transformar el sufrimiento. Una de ellas es la meditación Tonglen en la tradición tibetana. En ella, al inhalar, imaginamos que tomamos el sufrimiento de los demás, y al exhalar, ofrecemos compasión y alivio. Aunque pueda parecer simbólico, este ejercicio entrena la mente para abrirse al dolor en lugar de rechazarlo, y para responder con amor en lugar de con miedo. Otra práctica es contemplar la impermanencia en medio del sufrimiento, recordando que nada dura para siempre, ni siquiera nuestro dolor más intenso. Estas prácticas no eliminan mágicamente el sufrimiento, pero cambian nuestra relación con él. Lo suavizan, lo transforman en sabiduría. En la vida cotidiana, podemos aplicar estas enseñanzas de manera sencilla pero poderosa. La próxima vez que sientas dolor, en lugar de distraerte compulsivamente para evitarlo, intenta sentarte en silencio y sentirlo. Observa cómo se manifiesta en tu cuerpo. ¿Es una presión en el pecho, un nudo en el estómago, una tensión en los hombros? Observa qué pensamientos surgen. Esto es injusto, no lo soporto, quiero que termine. Observa cómo cambia, cómo a veces se intensifica y a veces se calma. Poco a poco descubrirás que el sufrimiento no es un bloque sólido, sino un flujo que puedes atravesar. A lo largo de la historia, muchos practicantes han testimoniado cómo el sufrimiento se convirtió en su mayor maestro. Monjes, monjas, laicos, todos han experimentado que las pruebas más duras fueron las que los empujaron a profundizar en la práctica. Hay historias de personas que encontraron en la enfermedad terminal una puerta hacia la paz interior, de prisioneros que descubrieron la libertad interior en medio del encierro, de huérfanos que transformaron su dolor en servicio hacia los demás. El denominador común en todas estas historias no es la ausencia de sufrimiento, sino la manera en que se abrazó como parte del camino. Incluso en la naturaleza vemos reflejado este principio. El carbón, sometido a una presión intensa, se convierte en diamante. La semilla, enterrada en la oscuridad de la tierra, se abre para dar vida a una planta. La oruga, al deshacerse en su capullo, renace como mariposa. El sufrimiento es esa presión, esa oscuridad, ese proceso de desintegración que, si lo aceptamos, nos transforma en algo más pleno y luminoso. El sufrimiento también tiene la capacidad de despertarnos a lo esencial. Cuando todo va bien, nos distraemos con superficialidades, perseguimos placeres, acumulamos cosas, nos preocupamos por lo trivial. Pero cuando sufrimos, esas distracciones pierden sentido. Nos damos cuenta de lo que realmente importa: el amor, la presencia, la compasión, la autenticidad. El sufrimiento corta lo innecesario y nos deja frente a lo verdadero. Es incómodo, sí, pero profundamente clarificador. La enseñanza de que todo pasa por algo encuentra aquí una de sus expresiones más poderosas. El sufrimiento pasa para enseñarnos, para despertarnos, para transformarnos. Puede que en el momento no lo entendamos, que solo sintamos rechazo y dolor. Pero con el tiempo, al mirar atrás, vemos cómo ese sufrimiento nos cambió, cómo nos hizo más humanos, más conscientes, más sabios. Lo que en un principio parecía una maldición se revela como un regalo oculto. El budismo no nos pide que busquemos el sufrimiento, sino que cuando llegue, porque inevitablemente llega,
lo vivamos con ojos abiertos, que lo recibamos como a un maestro, aunque nos incomode, que lo dejemos mostrarnos lo que necesitamos aprender, y que, una vez aprendida la lección, lo dejemos ir. Así, el sufrimiento se convierte en parte del camino hacia la liberación y no en un obstáculo insalvable. La verdadera libertad surge cuando ya no tememos al sufrimiento, no porque dejemos de sentirlo, sino porque sabemos que incluso en él hay sabiduría. Entonces nos volvemos intrépidos, capaces de vivir plenamente cada instante, sabiendo que ni la alegría ni el dolor nos definen, que ambos son parte de la danza de la vida. Esta libertad es la esencia del despertar, una mente que no se aferra ni rechaza, que abraza todo con ecuanimidad y compasión. La sabiduría de soltar y confiar, fluir con el plano oculto de la vida. Soltar es una de las lecciones más difíciles y al mismo tiempo más liberadoras que nos ofrece la sabiduría budista. Nuestra mente tiende a aferrarse a las personas, a los objetos, a las ideas, a los resultados, a la imagen que tenemos de nosotros mismos. Creemos que aferrarnos nos da seguridad, que si logramos retener lo que deseamos, podremos controlar la vida y mantener la felicidad. Sin embargo, la experiencia repetidamente nos demuestra lo contrario. Cuanto más nos aferramos, más sufrimos, porque la vida, en su esencia, es impermanente, cambiante, impredecible. No hay nada que podamos retener para siempre, y cuando intentamos hacerlo, la tensión y la frustración nos invaden. El budismo nos enseña que la verdadera libertad surge cuando aprendemos a soltar. Soltar no significa abandonar irresponsablemente, ni desentendernos de la vida. Significa reconocer que no tenemos el control absoluto, que todo lo que llega está destinado a irse en algún momento, y que nuestra tarea es vivirlo plenamente mientras dure, sin aferrarnos a lo imposible. Soltar es aceptar la impermanencia, confiar en el fluir de la existencia y abrir espacio para lo nuevo que la vida quiere traer. Cuando decimos que todo pasa por algo, también decimos que hay un plan oculto en el flujo de los acontecimientos. No necesariamente un plan en el sentido rígido de un destino predeterminado, sino un orden natural, una coherencia profunda que se revela a quienes saben observar. La vida tiene su propia sabiduría y muchas veces nos lleva por caminos que no habríamos elegido conscientemente, pero que resultan ser los que más nos transforman. Soltar y confiar significa aceptar esa sabiduría más grande que nuestra mente limitada. A lo largo de la vida, todos hemos experimentado situaciones en las que algo que parecía una pérdida se convirtió en una bendición disfrazada. Tal vez un trabajo que no conseguimos abrió la puerta a una oportunidad mejor. Tal vez una relación que terminó nos permitió descubrirnos a nosotros mismos y crecer de maneras inesperadas. Tal vez una crisis personal nos empujó a explorar la espiritualidad y a encontrar un propósito más profundo. En el momento, esas experiencias dolían y nuestra mente quería resistirse, pero al mirar atrás, comprendimos que todo tenía sentido, que la vida sabía lo que hacía. Esa es la sabiduría de confiar, reconocer que incluso lo que no entendemos forma parte de un plan mayor. Soltar también significa dejar de cargar con lo que ya no nos pertenece. Muchas veces seguimos atados a recuerdos del pasado, a resentimientos, a culpas, a sueños que ya no tienen vida. Guardamos en nuestro corazón y en nuestra mente cosas que pesan, que nos impiden avanzar. Pero la vida nos invita a soltar esas cargas, a dejar ir lo que ya cumplió su función. Aferrarnos al pasado nos impide abrirnos al presente. Confiar en la vida es aceptar que lo que se fue debía irse, que lo que terminó ya cumplió su propósito y que lo nuevo solo puede llegar cuando dejamos espacio. El acto de soltar requiere coraje, porque implica entrar en lo desconocido. Nuestra mente prefiere lo familiar, aunque sea doloroso.
Preferimos quedarnos en una relación insana antes que enfrentar la soledad. Preferimos un trabajo que nos agota antes que arriesgarnos a buscar algo diferente. Pero el budismo nos enseña que la verdadera seguridad no está en lo externo, sino en nuestra propia mente entrenada. Cuando cultivamos una mente serena, compasiva y consciente, podemos confiar en que, sin importar lo que ocurra, sabremos responder con sabiduría. Entonces soltar ya no da tanto miedo, porque confiamos en que, pase lo que pase, estaremos en paz con nosotros mismos. El fluir de la vida se asemeja a un río. El río nunca se detiene, nunca retrocede, siempre avanza hacia el océano. Podemos resistirnos, tratar de nadar contra la corriente, aferrarnos a las piedras de la orilla, pero eso solo nos desgasta y nos llena de sufrimiento. Cuando aprendemos a fluir con el río, a dejarnos llevar por su corriente, descubrimos que nos conduce a lugares insospechados, que nos lleva exactamente a donde necesitamos estar. Soltar es confiar en el río de la vida, dejar de luchar contra él y aprender a navegar con serenidad. La práctica del soltar también se aplica a nuestro ego. Gran parte de nuestro sufrimiento surge de nuestra obsesión por controlar, por tener razón, por demostrar quiénes somos. Nos aferramos a una identidad rígida. Yo soy así, yo necesito esto, yo no puedo cambiar. Pero esa identidad es una construcción mental que cambia con el tiempo. Cuando soltamos el ego, nos abrimos a una libertad inmensa. Ya no necesitamos defender constantemente una imagen. Podemos simplemente ser, fluir, adaptarnos. Soltar el ego es confiar en que nuestra esencia es más profunda que cualquier etiqueta o definición. El budismo nos ofrece prácticas concretas para cultivar esta sabiduría. La meditación sobre la impermanencia, por ejemplo, nos ayuda a soltar. Al observar que cada respiración surge y desaparece, que cada pensamiento aparece y se disuelve, que cada emoción nace y muere, aprendemos a no aferrarnos. La práctica de la compasión también nos enseña a soltar el egoísmo, a abrir el corazón a los demás. Y la práctica de la atención plena nos ayuda a confiar en el presente, en lugar de obsesionarnos con el pasado o el futuro. Soltar y confiar no significa ser pasivos. Al contrario, significa actuar con claridad y al mismo tiempo aceptar que no controlamos todos los resultados. Hacemos lo mejor que podemos, sembramos las mejores semillas, pero luego dejamos que la vida haga su parte. No nos obsesionamos con que todo salga exactamente como queremos, porque sabemos que la realidad siempre es más grande que nuestros planes. Esta actitud nos libera de una enorme carga de ansiedad. Al mirar hacia atrás en nuestra vida, podemos ver cómo las cosas que más nos costó soltar fueron precisamente las que más necesitábamos dejar ir. Tal vez nos aferramos a una amistad que ya no nos nutría, a un sueño que ya no correspondía a nuestra verdadera vocación, a una manera de ser que ya no reflejaba nuestra madurez. Y cuando finalmente soltamos, aunque dolió, sentimos una ligereza nueva, una paz renovada. Descubrimos que la vida tenía razón, que necesitábamos ese espacio vacío para que algo nuevo floreciera. Confiar en la vida también significa confiar en nosotros mismos. Confiar en que tenemos la fuerza interior para enfrentar lo que venga. Confiar en que no estamos solos, que formamos parte de una red de interdependencia que nos sostiene. Confiar en que, aunque no entendamos todo en el momento, con el tiempo veremos el sentido. Esta confianza no es ingenuidad, es sabiduría, es la serenidad de quien sabe que todo cambia, que todo tiene un propósito, que cada paso nos acerca al despertar. Soltar es también perdonar. Muchas veces nos aferramos al resentimiento como si fuera un tesoro, repitiendo una y otra vez la herida que alguien nos causó. Pero ese resentimiento solo nos envenena a nosotros. Perdonar no significa justificar el daño,
sino liberarnos de la carga de arrastrar ese dolor. Soltar el resentimiento es un acto de confianza en que la vida se encarga de cada cosa, en que la ley del karma hará su trabajo y en que nosotros merecemos paz. En el fondo, soltar y confiar es un acto de amor. Amor hacia nosotros mismos, porque nos liberamos del peso de lo que no podemos controlar. Amor hacia los demás, porque dejamos de exigirles que sean como queremos y los aceptamos tal como son. Amor hacia la vida, porque nos entregamos a su fluir con gratitud y humildad. Cuando vivimos desde esta sabiduría, descubrimos que la vida no es una lucha constante, sino una danza. A veces nos guía suavemente, a veces nos sacude con fuerza, pero siempre nos invita a crecer, a despertar, a recordar nuestra verdadera naturaleza. Así, la enseñanza budista de que todo pasa por algo se convierte en un llamado a soltar y confiar. Todo pasa para enseñarnos, para transformarnos, para abrir espacio a lo nuevo. Si nos aferramos, sufrimos. Si soltamos, encontramos paz. Y si confiamos, descubrimos que la vida, con todos sus misterios, tiene una coherencia profunda que nos conduce siempre hacia el despertar. Si esta reflexión sobre la sabiduría de soltar y confiar ha resonado en tu corazón, te invito a suscribirte al canal para seguir profundizando juntos en la enseñanza budista y aprender a fluir con el plano oculto de la vida.